Let's go, boy. Yeah. Ok, vamos a empezar con esta vaina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya tenemos hecho el diseño en teoría. Y estos son todos los módulos del diseño. Y vamos a coger el de autor. Podemos coger otro realmente. Pero vamos a coger el de autor. Porque es uno de los más cortos realmente. Recuerden, ese yo no lo voy a subir. El autor yo no lo voy a subir. Yo lo tengo ahí porque es como mi testeo. Yo le he hecho mucho cambio al código original. Y en este voy a hacer uno rápido. Así que usted tiene que hacer el autor también. Bien, vamos a esperar a que tú cargue. Cuando tú quieras cargar. Y ese sería nuestro formulario. Nos faltan algunas cositas. Como un checkbox. Aquí. Debajo de esto. Que es para eliminar. Totalmente van a entender qué es eso. Si quieren, vamos a no ponerlo ahora porque no vamos a trabajar con eso ahora mismo. Pero faltan algunas cositas, como un label aquí y un checkbox aquí. Y aquí sería eso. Bien. Vamos a empezar con el código. El código del programa. Tenemos que agregar, vamos a programar en capa. Tenemos que agregar 3 librerías. Serían más un conjunto de clases, pero eso, vamos a agregar lo siguiente. Van a la solución, no al proyecto, sino a la solución. Le dan a agregar proyecto, para la redundancia, y seleccionan, buscan en C# Class Library, una librería de clase. Y vamos, le ponemos a esto capa de la presentación, sería datos, que es la que vamos a trabajar hoy. Okay. Eso parece que lo está leyendo con el otro proyecto. Bueno, yo lo tenía creado y parece el nombre. Bueno, dato, vamos a poner dato, pero con S que va. Ustedes lo ponen con S. Yo lo puse sin S porque porque ya lo tengo. Pero es datos. Vamos a poner datos. Bien. Aunque yo podría arreglar eso, pero ok. Entonces, en primera instancia no vamos a hacer nada con eso. Bueno, vamos a agregarla de una vez. Vamos a agregar ahora en la solución otra clase. Otro conjunto de clases, otra librería de clases. Y vamos aquí, le vamos a llamar capa controller. Vamos a poner controller, porque la controladora está. Van a ponerle controlador ustedes, pero capa controller. En realidad ustedes me van a pasar a mandar las clases, ya que yo tengo las capas hechas, así que no importa realmente lo que me manden. Simplemente me tienen que mandar estas clases. La clase CS yo lo voy a copiar en el proyecto. Bien, en capa datos, vamos a rename esto, vamos a renombrar, a cambiar el nombre y vamos a llamar la conexión, porque vamos a realizar la conexión. Vamos a ponerle con. Ahora, parece que le puse una, no sé qué fue. Ya, no sé, para que se cambien todo. Bien, entonces en la clase conexión vamos a crear simplemente un string público. Public string que sea la conexión. Para la redundancia, vamos a ponerle connex. Esto va a ser igual a la conexión de mi base de datos, porque lo vamos a entregar en mi. Bueno, como ustedes lo van a probar en su computadora, vamos a tener que poner aquí un nombre genérico. Vamos a poner en todas, vamos a poner CN. Toda la conexión. ¿Por qué? Porque no quiero tener que cambiar eso. Entonces, le ponemos CN y aquí arriba connection. Asegúrense de que esté bien, así mismo escrito como yo lo tengo ahí. Entonces, el data source o la cadena, ustedes tienen que saberla, cómo identificar, ustedes deberían saber
cómo sacarla de su computadora, pero yo veo un truquito que lo tengo aquí. Tú le das a Connect Database, o se le da a Connect Database. Entonces, para que cargue, aquí selecciona el nombre del servidor. Si te lo sabes, lo pones. Si no te lo sabes, no lo pones. Si, bueno, le pones local, que también funciona. En mi caso, yo lo tengo por aquí. Es decir, este nombre, ese nombre, el que te da Visual Studio, el Visual Studio, el SQL. Lo pones ahí, selecciona la base de datos, cuando salga, se selecciona la base de datos, sería esta, el Data Advanced, y aquí te sale el string. Ese mismo string que tienes que copiar ahí, es este mismo. Lo copias, y es para conectarte a tu base de datos. Base de datos que tú tengas. La mía es otra, obviamente, es otro nombre. Y esto yo lo voy a cambiar cuando ustedes me lo manden. O no lo tendría que cambiar si ustedes lo ponen aquí correctamente. Así que simplemente sería eso. Sería crear eso. Entonces, ok. Entonces ahora vamos a hacer a la clase del control, que no lo vamos a emplear ahora. Y vámonos para acá. Vamos a ver esto. Mira, aquí tenemos la capa de datos. En la capa de datos vamos a agregar otro Windows, no, otro item, que sería una clase. Un conjunto de clases, vamos a agregar otra clase. La clase se va a llamar C. La clase en este caso se va a llamar C o D. Vamos a ponerle D, para el referente a datos, de autor. Ahí se creó la clase. Entonces la ponemos pública. Primero. Bien. Clase pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora nos vamos a dirigir a nuestro SQL Server. En nuestro SQL Server vamos a verificar primero en la base de datos cuáles son los campos que nosotros tenemos en la tabla del autor. Bien, vamos aquí. En la tabla del autor tenemos los campos o las columnas de ID nombre, ID autor, nombres, apellidos, ¿verdad? Vamos a dividir. Sí, así. Tenemos eso. Vamos a ponerle un poquito más claro. Entonces, aquí tenemos esto. Simplemente lo que vamos a hacer es representar esos mismos datos aquí en la clase. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, primero tenemos que encapsular los datos. Vamos a decir public, el tipo de dato, en este caso un entero, int underscore id autor. Sí. Underscore id autor. Y esto lo cerramos con un punto común. Entonces, aquí mismo presionamos control RE. Control RE. Nos saldrá esto. Damos a apply. Y ahí se genera automáticamente es decir, ahí encapsula el objeto que acabamos de crear. Entonces volvemos a ejecutar esto. Creamos private. Me confundí ahorita, puse público. Private. Estamos encapsulándolo. Entonces, en este caso, como el nombre es un varchar, el varchar se representa como un string. Y decimos nombres, para ser más exacto en la base de datos. Presionamos control R, control E. Apply.
Y bien, tenemos lo siguiente. Podemos efectuar lo mismo. Private string apellido. Apellidos. Punto y coma, control R, control E. Bien. Ahí tenemos eso. Lo podemos organizar para que se vea un poquito más bonito, pero en realidad es lo mismo. Y ponemos el... Bien. Ahí tenemos ya lo primero. Después tenemos que declarar, tenemos que declarar el constructor de la clase. Es público. El constructor de la clase siempre lleva el mismo nombre de la clase. Se declara vacío. Entonces volvemos a crear prácticamente lo mismo, pero ahora sí diciéndole los parámetros que va a llevar. Public de autor. Entonces a ese sí indicamos los parámetros que lleva y va a llevar básicamente lo mismo. Int como el ID autor. String, el tipo de datos que es un char, nombre. Y otro string, el tipo de datos, apellido. Básicamente, ya que sabemos lo que estamos con lo que estamos trabajando, podemos quitar por un momento el SQL. Vamos a esto, puede ser que se copió, se duplicó. Y ya tenemos esto hecho. Entonces ahora vamos a igualar el objeto al parámetro. Entonces decimos this punto el objeto ID autor va a ser igual al parámetro ID autor. Y eso lo realizamos con los tres. This.id nombre, id nombre. Estos nombres va a ser igual a nombres. Como tienen las mismas letras iguales, se usa el this para diferenciar el objeto de la clase con el parámetro. Entonces, para eso es el this. Apellido. Igual apellidos. Bien. Ya teniendo eso, confirmando que eso esté bien, vamos ahora al public. Vamos a crear el método insertar. Lo vamos a hacer público, obviamente, porque lo necesitamos utilizar en las otras clases. Y este va a ser un string, porque tiene que devolver un string. Y lo vamos a llamar insertar. Como acabo de decir, o agregar o guardar. Vamos a ponerle guardar para que guardar. Pues sí. Los parámetros que va a llevar este método, esta función, es los parámetros de la clase o el constructor de la clase, básicamente. Y eso se va a llamar, no, esos son los parámetros de la clase. Lo vamos a llamar autor. Entonces, como es el método guardar y dijimos que retorna algo, lo primero que vamos a declarar es un string que lo vamos a llamar msg retorno, mensaje de retorno. Mensaje de retorno, lo que retorna la clase. Ustedes lo llaman como ustedes quieran. Pero obviamente que yo entienda que es el retorno, o que ustedes mismos entiendan que es retorno, o lo que está retornando. Entonces vamos a crear la conexión, con connection, la instancia de conexión. Se fijan, no tengo la clase de la conexión y la vamos a tener, vamos a tener que agregar aquí la librería, que es using system.data. Vamos a agregarla todas de una vez. Using system.data.sql client. Yo creo que ya, debería. O SQL falta, no sé. Y vamos aquí a ver. Ponemos SQL client. Ahí está.
y hacemos una instancia de la conexión. Igual a new con, vamos a ponerle así, vamos a ponerle con para que sea un poquito más sencillo, SQL connection. Saben, ese procedimiento es una instancia, básicamente estamos llamando los componentes de esa clase. Me olvidó el new. Ok. Entonces, ya teniendo esto, la instancia de la clase, y vamos a hacer un retry, que es lo mismo. Ahora vamos a crear un try. ¿Qué yo acabo de hacer ahí? ¿O qué acaba de hacer Visual Studio? Pues yo no hice nada. Le di a double tap, dando ese tap en funcionar como el if, el try, el for, él la automáticamente completa. Vamos a borrarlo. Yo pongo for, le doy double tap y él hace eso. Le doy if, double tap y él hace eso. Por si no lo sabía. Entonces try, double tap y lo completa todo. Y aquí nos faltan algunas cositas como el X. El throw vamos a borrarlo porque vamos a utilizar otra cosa. Y vamos a mandar un mensaje y ya podemos empezar con el código. Ok. Lo primero que vamos a hacer es coger la conexión y vamos a decirle qué es la conexión. Vamos a decirle connection, punto, connection string va a ser igual. Vamos a poner connection, vamos a llamar la clase conexión. Punto .cn. Luego tenemos que abrir la conexión. Ya le dijimos que tú eres. La conexión es tal. Ahora la conexión, tenemos que abrir la conexión. Todo. Ahí ya tenemos la conexión abierta. Entonces yo como eso. Ahora, tenemos que decir qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un procedimiento almacenado. Entonces vamos a decir al comando. Vamos a crear primero el comando. Vamos a hacer la instancia del comando. SQL command. Ser igual a hacer cmd igual a new cmd. SQL command. cmd punto connection va a ser igual a com. Tenemos eso, decimos que es igual a la conexión. El cmd punto command text, el texto del comando va a ser igual a qué. Si estamos trabajando con procedimiento almacenado, tenemos que volver a esto, al SQL, y buscar el procedimiento almacenado que creamos para guardar. Entonces vamos a Programmability, Storage Procedures, y tengo la lengua pesada, no sé por qué, pero whatever. Cuando esto quiera cargar, ok, y aquí básicamente buscamos el insertar. Debí llamarlo insertar porque se llama insertar aquí, pero whatever. Vamos aquí, vamos a abrir el modify de aquí para visualizarlo completo. Take me to the limit one more time. Aquí lo tenemos. Tenemos el nombre. ¿Qué es lo que me interesa ahora? El comando va a tener como texto o se va a llamar por el nombre de el procedimiento almacenado. Lo ponemos aquí. Así, por ejemplo, como eso. Y decimos el cmd o el comando que estamos ejecutando, el comando que sacamos de la librería, va a ser de tipo. ¿De tipo qué? Procedimiento almacenado. Entonces decimos command type storage procedure. Ya dijimos qué es la conexión, ya dijimos qué es el comando, y ahora simplemente los parámetros, estos mismos parámetros que estamos tratando de generar aquí. Bueno, aquí no, aquí son esos parámetros, sino estos parámetros.
Estos parámetros que están aquí, que hicimos en el procedimiento almacenado, lo vamos a representar aquí, diciendo literalmente qué son cada uno de ellos. En este ejemplo, tenemos hecho eso. Si quieren saber de dónde sacamos esto, vayan al video anterior, para no se acuerden. Y vamos a decir SQL de parámetros va a ser igual a par ID autor, por decir algo. ID autor. Vamos a ponerlo para que se entienda. Y esto vamos a hacer una simple instancia. Va a ser igual a new SQL de parámetros. Para ID autor punto para name, parámetro name, va a ser igual a qué. ¿Cómo se llama esa vaina? Se llama igualito que en la base de datos. Es decir, se debe llamar como en la base de datos porque estamos representando este procedimiento almacenado en código, básicamente. Entonces, si le decimos de qué tipo es, con el parámetro o para ID autor, punto, SQL type, SQL debe type, va a ser igual a SQL debe type integer, int. No se confundan porque aquí hay otro tipo. Vamos a ver si sale. Debe type. Es SQL debe type. Ahora el debe type y el SQL debe type. No se confundan con eso. Y entonces decimos el par ID autor punto no lleva size porque es un entero. No definimos el size. En este caso decimos el lo vemos aquí. Como está insertando el dato y es un identity, es decir, se genera automáticamente el número, no le vamos a ingresar nada. Entonces decimos que eso es un output. Entonces vamos a decir la dirección, va a ser igual a direction.output. Bien. Y ya. Ahí, en este caso, ahora le damos, yo creo que es el sistema. Entonces le decimos al cmd a parameters que vamos a agregar como parámetro, pues simplemente el parámetro que hemos configurado previamente, parameter ID autor. Ya. Entonces ese mismo procedimiento lo vamos a repetir con cada uno de los parámetros para ver la redundancia. Vamos a crearlo nuevamente. SQL parameter nombre va a ser igual a new SQL parameter. Va a ser un poquito más rápido. Y ya ustedes saben qué tienen que hacer. Parameter. Aquí me puse nombre. Par. Nombre. Entonces, parámetro nombre va a ser igual. Parameter name va a ser igual a arroba numbers. Parameter nombre punto parameter name parameter SQL type va a ser igual a SQL type punto partial. Ok. Tenemos también, en este caso tenemos que poner el size es este, 50, entonces ponemos parámetro nombre punto size va a ser igual a 50. Así como eso. Entonces size, ahora en este caso este va a tener un valor y el valor va a ser lo que provenga de los objetos que nosotros encapsulamos ahí arriba. Entonces, ¿qué vamos a poner? Var nombre punto value
Eso es algo muy importante, tienen que tener pendiente de esto, porque a mí se me ha pasado varias veces eso, y eso genera, obviamente, no te corre el código como debe. Entonces vamos a decir, vamos a llamar al autor, al parámetro de la clase, y le vamos a decir en el autor lo que tenga el valor de nombre, de nombres. El autor el valor de nombres y ya para concluir con esto, continuamos. Aquí tenemos que simplemente realizar el mismo código de arriba y es agregar el parámetro a nuestro agregar el parámetro básicamente, agregar el parámetro al comando. Parámetro. La siguiente o el siguiente parámetro es muy similar a este. Lo voy a copiar. Si quieren aprendérselo, no lo copien, escríbanlo. Entonces aquí van a poner par apellido. Vamos a cambiarle todo. Este video va a ser un poquito más apellidos. Entonces ahí debería estar todo correcto. Entonces vamos a decir lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestra variable, bueno, vamos a utilizar nuestra variable, es que tengo un mal por aquí. Ok. MSG, retorno, nuestra variable, MSG retorno, va a ser igual a lo siguiente. SQL cmd.executeNonQuery. Entonces, decimos, si esta función, este método, perdón, es igual a 1, entonces, que nos diga, ok, de lo contrario, que nos diga, no se ha podido, no ha sido posible guardar los datos en el sistema. Por ejemplo, podemos decir, ahí tenemos esto. O sea, no ha sido posible guardar. Me voy a poner a insertar porque yo creo que tengo ese mensaje en el otro. O sea, bueno, voy a poner guardar, insertar, es lo mismo. Guardar. Guardar. Entonces, en el catch es para que, en el try catch, el catch es para si cuando ejecuta toda la sentencia del try, encuentra algún error, entonces que retorne. Vamos a poner en eso. Return. Vamos a decir que lo que encontró, o la excepción, el EX, me lo guarde como un mensaje. Y vamos a poner finally. No, vamos a decir finally. Sí. La conexión .state o el estado de la conexión aún sigue abierta. Entonces, tú me vas a venir y me vas a cerrar la conexión. Close. Realmente debería estar abierto todavía, pero vamos a ponerlo así. Y vamos a retornar el mensaje de retorno. Simple como eso. Ahí ya tenemos hecho todo el método de guardar o de insertar en el sistema. El método editar, la función, perdón, editar,
es bastante similar a esto. Yo le voy a copiar para avanzar en el video. Copiarlo a esto. Ya vamos a cambiar y vamos a decirle modificar o editar. Modificar. Editar. Es lo mismo. Y vamos al aquí. Y vamos a buscar el procedimiento almacenado de editar. Editar autor. Modify. Ahí vemos cómo está compuesto o cómo está hecho. Copiamos el mismo nombre. Aquí. Seleccionamos el nombre. Bien, el ID autor tienen creo que los mismos parámetros. Tiene el mismo parámetro. ID autor. Nombres. Bien. La única diferencia en este caso es que este ya no es un output, el ID, sino y ya no es un output. Y tiene ahora un valor. Ese valor va a ser autor. El valor va a ser simplemente el valor que trae el parámetro. Bien, tenemos lo mismo. Aquí vamos a cambiarle guardar por editar. Y ya, no hay ninguna diferencia. Ahora, el comando eliminar o el comando, la función eliminar. Vamos a copiarla. Yo estoy hasta adentro del método, no sé dónde parar. Ok. Vamos a llamarla eliminar. Eliminar. También va a tener un mensaje de retorno, también utiliza la conexión. Tenemos que abrir la conexión, obviamente, si la estamos utilizando. Ahora vamos a llamar, en este caso, a nuestro eliminar autor. Modify. Igual. Pero ahora nos vamos a dar cuenta. No, perdón. Que no necesitamos tantos, sí, nos vamos a dar cuenta que no necesitamos tantos campos, simplemente necesitamos el primero. Entonces cambiamos nombre porque vamos a eliminar, vamos a tratar de eliminar por ID. Y seleccionando el autor, eliminamos por ID. Tan simple como es. Hicimos el procedimiento almacenado, el nombre del procedimiento almacenado y seleccionamos el ID que tenemos aquí. Ya lo que tenemos aquí. Estamos deleteando o deleteando. Estamos eliminando por el ID. Donde el ID se le igual al ID. El parámetro ID que acabamos de crear se igual al ID. Bien. Tenemos eso. Ahora vamos a crear el procedimiento almacenado. Este ya es un poquito diferente. Vamos a crear el procedimiento almacenado. Vamos a crear la función mostrar. Y para que muestre el listado de los datos. Vamos a hacerlo público. No va a ser un string igual que la otra vez, sino que va a ser un data table. Porque va a devolver una tabla de datos. Y vamos a llamar mostrar autores. Por decir algo. Bueno, entonces esto ustedes lo llaman como ustedes quieran, pero ustedes entiendan lo que ustedes están haciendo. Pero voy a I want review the code. Y decimos, lo primero que decimos es que tenemos que devolver un data table. Igual que devolvemos un string ahí arriba, tenemos que devolver un data table aquí. Table. Entonces, dt return. O retorno.
ser igual a new tapa test. ¿A qué tabla de datos va a ser igual a esto? A nuestra tabla de datos de nuestra base de datos, que está aquí. Vamos aquí, nuestro SQL, si estamos usando SQL, y como se llama nuestra base de datos, es que se va a llamar nuestra tabla de datos aquí, o donde nosotros vamos a sacar nuestra tabla de datos. Entonces vamos a abrir una conexión, vamos a, sí, abrir una conexión, pero primero realizando la instancia de la conexión, ya sabemos, y hacemos otro try catch. Next. Ok. X o Y. Varios casos con Y, pero es lo mismo. Y connection.o. Así vamos a poner el connection.open primero, pero primero, antes que eso, vamos a ponerle el connection.connectionString va a ser igual a connection. Entonces, bien. Recuerden, eso debe ser igualito a lo que tengo aquí. Esto de aquí, ese espacio debe ser igualito. Esto no tanto, pero esto de aquí. Porque yo no voy a alterar la clase de conexión. Bien, tenemos el try y abrimos en el try la conexión. La conexión está abierta. Bien, decimos SQL comment cmd igual SQL comment. ¿Qué es eso? Una instancia. Ya sabemos. cmd punto, decimos a la conexión connection será igual a con. Simplemente la conexión que acabamos de abrir aquí arriba. Okay. cmd punto command text, el texto del comando va a ser igual al nombre del procedimiento almacenado. ¿Qué dijimos? Simplemente el nombre del procedimiento almacenado, vamos aquí y buscamos en el mostrar autor. Método mostrar autor. Y cogemos ese nombre y lo pegamos. Bien. Después, ya diciendo lo que es, falta lo que es el comando. Entonces el comando type va a ser igual a un storage en command type. Un procedimiento almacenado. Storage procedure. Ya. Ahí debe estar listo. Una vez hecho esto, tenemos que hacer una instancia del data adapter con el comando como parámetro. Entonces decimos SQL data adapter será igual a adapter va a ser igual a new data adapter. Y eso tendrá como parámetro el CMD. Entonces, el adapter.field, ¿quién me va a llenar el data adapter? Es decir, va a coger los datos, lo va a adaptar. Entonces, cuando lo adapte del comando que yo acabo de mostrar, del procedimiento almacenado que yo le acabo de indicar, entonces el adapter va a proceder a llenarme la tabla. Y ok, me va a proceder a llenar la tabla y eso tenemos que retornarlo. Entonces, aquí, eso es lo que va. Sí, así es. Entonces, se retorna
el objeto lleno. Si esto se ejecuta correctamente, se retorna el objeto data table lleno. Es decir, con los datos del ejemplo mostrado. Entonces vamos a poner aquí. Y el mismo código. Y no. Si se encuentra alguna excepción, el MSG o el DT no. El DT no va a ser I. Podemos eliminar esto. No muestra ningún mensaje porque no estamos mandando un string, sino que esto va a ser igual a null y no vamos a visualizar ningún error. Pero si no se llenan los datos, obviamente puede haber algún problema en el procedimiento almacenado. Y como está tan corto, tan sencillo, el DT retorno, perdón, retorno, se devuelven en DT retorno. Ya. Tenemos el procedimiento almacenado de mostrar. Los de buscar, yo simplemente voy a hacer uno de buscar, pero tienen que hacer los otros, todos los demás. Voy a hacer uno de buscar. El de buscar, en este caso, me falta algo. El de buscar va a ser muy parecido a esto. También es un data table, vamos a llamarlo buscar por nombre. También va a llamar de la clase de la base de datos autor. Y vamos a ver. La conexión es lo mismo, trae la connection y vamos a ahora a seleccionar el ESP buscar por nombre de autor. Buscar autor. Vamos con el mismo nombre de aquí porque ya sabemos que es esto que vamos a usar, pero vamos a ver la diferencia. Tenemos que entrar a modify, entrar a modify. Vamos a buscar el modify. Y aquí vemos que tenemos un parámetro llamado buscador que no hemos agregado aquí arriba. Entonces, vamos aquí. Tenemos que agregar otro private string buscador. Y ahí tenemos. Recuerden, control R, control E, y ahí lo tenemos. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Aquí también tenemos que agregarlo. Sería buscador, string, buscador. Aquí agregamos el parámetro. Aquí this buscador es igual a buscador también. Es lo mismo. Y bien. Tenemos el parámetro. Y ahora simplemente tenemos que agregar el parámetro. Bien. Entonces decimos SQL parámetro es igual a parámetro para buscador. Ok, está mal escrito. Entonces el parámetro buscador punto nombre o parámetro name va a ser igual a lo siguiente a este parámetro. Vamos a simplemente copiarlo y pegarlo. Ahí. Bien. Tenemos que decir el tipo vamos a dividir la pantalla. Tenemos el tipo es básicamente lo mismo que las otras veces. Vamos a decir el parámetro buscador punto parámetro SQL type. SQL type va a ser igual a punto SQL type punto varchar. Parámetro buscador punto el size
va a ser igual a 50. Lo tenemos ahí. Parameter.value va a ser igual a autor. Y el parámetro que acabamos de agregar, que es buscador. Espérate. Esto debería funcionar. Entiendo. Si fuera, digamos. No sé qué pasa. Ahora un cambio. Es aquí, me salí, pues. No, eso está adentro. Amigo. Ya no la tiene. Buscar, yo lo estaba buscando ahí arriba. De autor. Entonces el parámetro que va a utilizar el autor va a ser el buscador. A lo que va a ser igual el valor que saqué de aquí. Entonces, cmd.parameter.add el parámetro buscador. SQL parameter, eso lo tenemos. Entonces, eso debería estar listo. Y ahí debería buscar por nombres, ahí está. Ahí busca por nombre, te muestra los datos del usuario o de la tabla realmente, elimina el nombre, modifica. Otra cosa, ya se tiene hecho eso. Aquí algo que se me pasó a hacer fue agregar las referencias como van. Las referencias van de la siguiente manera. Vamos aquí a referencias, lo tienen en español. Agregamos la referencia. La referencia en este caso va a ser la capa datos. Es decir, los datos de la capa datos yo lo quiero para el controlador. Y del controlador, entonces que me pase a la parte visual o a la capa presentación. Entonces decimos aquí, añadimos referencia. No sé por qué esta mierda todavía sigue aquí. Ah, bueno, que otro proyecto. Y agregamos la referencia. Y no la capa datos, sino la capa controlador. En la capa datos tú indicas de dónde vienen los datos. En la capa controlador tú controlas cómo van a ejecutarse esos datos. Y en la capa presentación tú controlas cómo se ejecuta estos datos en la presentación del usuario, en la capa visual del usuario. Cómo lo ve los datos del usuario. Entonces, podríamos probar ahora si esto realmente está funcionando. Aunque se haría algo un poquito extenso, pero vamos a probarlo de una forma sencilla. Vamos a simplemente la capa controller, vamos a seleccionar, vamos a decir C autor. Controlador autor. Y vamos a hacer un public static string, haciendo referencia a insertar. Vamos a insertar datos. Public static. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a insertar y a mostrar. Static string insertar. ¿Qué parámetros lleva insertar?
Bueno, el parámetro insertar lleva un string. Recuerden que el entero que lleva, no sé, no tenemos que ingresarlo en el sistema. Es decir, no lo tenemos que sacar del sistema, sino que lo genera automáticamente la base de datos. Entonces no lo ponemos aquí. Vamos a poner nombre y vamos a decir string apellido. Estos datos sí se sacan del sistema. Entonces, vamos a instanciar la clase que creamos ahorita, que acabamos de crear, la capa datos. Primero, vamos a utilizar la librería de datos que acabamos de crear using capa datos, en este caso. Y vamos a crear un objeto, básicamente lo mismo que hemos hecho todo el tiempo. Autor, vamos a crear una instancia. A objeto lo podemos llamar así mismo, o objeto autor, igual a new de autor. No sé por qué eso es eso. No sé por qué lo hace, pero man, fuck this shit. Entonces, objeto punto autor va a ser el objeto autor punto nombre va a ser igual a lo que este método me traiga en el parámetro. Parámetro nombre. Y lo que el objeto punto apellido me traiga en el parámetro apellido. Entonces, todo esto lo retornamos el objeto autor punto el método insertar o perdón guardar en este caso. ¿Y qué le pasamos como parámetro a ese objeto guardar? Ese método guardar. Pasamos como parámetro el objeto que acabamos de decir de dónde provienen los datos. Siempre como eso. Entonces, public static string, static, no string ahora, sino data table. Tenemos que también utilizar las librerías using system.data. Con data es suficiente. Static data table. Mostrar no lleva ningún parámetro, simplemente no damos ningún parámetro. Entonces decimos de autor el objeto autor básicamente lo mismo. Eso sí tuvo bien. Hiciera eso. Entonces el objeto autor no, como no tiene ningún parámetro no tenemos que hacer eso. Entonces retornamos el objeto autor punto mostrar autores sin ningún parámetro. Entonces, para verificar primero que se están mostrando datos, ya actualmente la base de datos, ahora los datos tienen. Yo tengo datos en la base de datos, en la tabla, porque yo había hecho un insertar de prueba. Y vamos aquí. En el evento load. Sí, sí, están datos. Entonces, como le dije ahorita, aquí vamos a utilizar la capa controladora. Entonces, en el load, para sacar el evento load, simplemente una vez dentro del tab.
el evento load del formulario, decimos, hacemos lo siguiente. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. C, autor. Autor. Mostrar. Ok. Entonces, esto primero tenemos que decir esto. Entonces, a ver, que está desactualizado. Vamos a primero y a borrar estas cosas. Vamos a cambiar el nombre al data grid view. Así que se llama. Se llama. Ahí. Listado de Heaven. O de Heaven listado, como ustedes quieran. Y vamos aquí. Y esto está bien. Aunque usarlo como método. Esto está bien realmente. Pero falta decirle a dónde va. Es el listado de Heaven.dataSource. Pero igual a eso. Siempre como eso. Vamos a... Ese código es código de prueba. Así no es como va a estar. Bueno, en teoría sí, pero no es tan así. Y vamos a saltar todo esto. Vamos a ponerlo directamente a autor. Si no se muestra nada, es que el código tiene algún problema. Si se muestra alguna información, es que está bien. Pero depende si la base de datos tuya tiene información. En mi caso tiene información, por eso yo la estoy poniendo. Bueno, para que abra, que suba el programa. Y como ven, tiene información. ¿Qué es esto? Estos tienen que ser las dos fucking tablas que no se eliminaron, ¿no? Porque, en fin, sí, porque tienen nombres diferentes. Ahí salen los datos. Esa era mi prueba de que vamos a hacer una también ahora mismo, pero un poquito diferente. Que vamos a aquí. Vamos a verificar de dónde salieron los números. El vamos bitcoins. Ok, y aquí vamos a hacer algo. Así, vamos a hacer que cuando, bueno, sí, cuando cargue el formulario, vamos a hacer un bucle for, mientras que i sea 0. Sea menor que 10, vamos a poner, así y más. Entonces vamos a decir que vamos a hacerlo primero. Este es un invento. Vamos a hacerlo en el botón guardar, como corresponde. En el bucle for, en el botón guardar, como corresponde. Vamos a hacer así. Vamos a 10, vamos a grabar 10 veces el mismo nombre. Y vamos a decir lo siguiente. Sí. No vamos a poner ningún, ¿cómo se llama? Ninguna condicional. Simplemente vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a crear un string. Dando a string msg respuesta. Lo que responde el método que vamos a utilizar a continuación. Entonces el msg respuesta. Recuerden que, que los métodos que creamos se vuelven un string. Aunque no lo queramos ver ahora, porque es una prueba, esto también devuelve un string. Y el msg respuesta va a ser igual a c autor.insertar. ¿Qué voy a insertar? Bueno, para insertar lo que se escriba en el txt. Jesus, you're fucking kidding me, bro. En el txt nombre. Entonces, se va a insertar lo que se escriba en el txt. Así. Entonces, eso debería funcionar. Más. Vamos a poner para que sea diferente. Más y sea diferente. No sé, vamos a ver. A ver si explota eso. Creo que sí. Entonces aquí vamos a ponerle Víctor Juancito. Vamos a grabar. A ver qué pasa. No puse que actualizar aquí. Okay. Pero si yo actualizo ahora, es decir, si yo lo vuelvo a cargar, debería salir aquí. Debí poner que me saliera. Mira, ahí salen los 10 registros del 0 al 9. Es decir, se está insertando correctamente. Víctor. Eso está mal. ¿Qué está mal? Vamos a ver si lo identifican. Eso fue a propósito, obviamente, como siempre. Y vamos a ver si identifican qué es lo que está mal. Se lo dejo de tarea.